bienvenido, daros las gracias, como siempre, a Secón, a Diego, y hoy tenemos el placer de compartir la sesión con Adriana Linde. Así que muchísimas gracias, te damos la palabra, Adriana. De acuerdo. Bueno, pues gracias a vosotros y también gracias a todos los que habéis unido a este taller, porque, bueno, yo he prestado un enorme interés en poder dar un poco los aspectos principales, podríamos decir, de lo que sería la capacidad para negociar. Y me gusta mucho el título que le habéis puesto, aunque yo después veréis que se lo he cambiado un poquito, de cómo mejorar mi capacidad para negociar, porque realmente es un método de diálogo complicado, es un método muy elaborado y que indudablemente requeriría no solamente ya estos 90 minutos, sino las horas que le dedicáramos más después, todo lo que sería el poner en práctica pues, nuestras habilidades que están implicadas en la negociación. Bueno, esta es un poco la cuestión de mi currículum y cómo de alguna manera pues también he trabajado en el servicio de Andaluz de Salud y también en el Instituto Andaluz de Administraciones Públicas. Pero vamos a lo que es importante de este taller. El propósito de este taller. El otro día, y fue una cosa que me encantó, porque estuve viendo la caída de la casa Hauser en Netflix, y entonces hablaba y decía que un propósito, un propósito era como una proyección al futuro. Es decir, uno se propone cosas, y yo me encantaría que este taller no solamente nos remitiera ahora a estos 90 minutos, sino que en un futuro próximo pues pudierais utilizar pues todas las técnicas de las que vamos a hablar ahora y las pudierais utilizar en algo tan importante como es la innovación, porque de alguna manera pues repetimos conocimientos, repetimos una serie de cosas, sabemos que tenemos que hacer una serie de cambios, pero después todas estas cosas nos cuestan mucho trabajo y de alguna manera pues estamos un poquito quietos, y esa innovación y fundamentalmente pues ese salir, podríamos decir, aunque sepamos que es un camino incierto y que nuestro futuro en este sentido pues ahora mismo está un poco en ese criterio de incertidumbre, pues creo que nos puede ayudar bastante. Bueno, de todas maneras, esa proyección al futuro es que por una parte nos familiaricemos con lo que serían las soft skills y que se emplean en ese proceso de negociación y que van a hacer nuestro trabajo más efectivo. Y por otra parte, facilitar una sesión participativa. Procuraremos no dejar esta práctica para última hora porque siempre hay personas que tienen un poquito de prisa y tal vez no se puedan quedar hasta el final, pero bueno, mi interés en este sentido es que os quedéis hasta el último minuto. Vamos a ir viéndolo. Bueno, por una parte, un segundo. Perdón, ¿se ha ido la página? Vuelve a compartir si quieres. Sí. ¿Está compartiendo ahora o no? No, está la pantalla negra. Bueno, No, ahora mismo sale. no. Vale, es que algo le he dado porque tenía arriba y no. Vamos a ver, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo en el... El botón verde, compartir pantalla. Sentar en el... No me sale ahora presentación. Vamos a ver. Ay. Empezar de nuevo en el chat. Vamos. Algo le he dado. Ya, vamos a ver aquí en el Zoom. A ver si es aquí. Aquí, ahora no comparto pantalla. No, aún no. Tienes que seleccionar el botón verde y compartir ahora, pero ahora estás compartiendo la pantalla del Zoom. Ahora tienes que buscar la presentación. Vamos a ver. Comprueba que esté abierta la presentación. Bueno, no sé por qué se me ha ido. Aquí está, mira, la tienes aquí cerca. La ventana. ¿No la veo?
Yo estoy viendo la pestaña, la tienes, pero no se ve, no es lo que estás compartiendo ahora. No, no. Es que tendría que esperar a ver. Vamos a ver más aquí. Disculparme. Sí, Vamos. tranquila, no pasa nada. Mientras vamos recapitulando, ¿no? Vale, sí, la cuestión está en que no puedo hablar a la vez que busco esto. Vamos a ver si yo Claro. encuentro donde tengo yo. Es que me sale toda la cuestión. Uso compartido. No. Me aparecía algo arriba y lo he quitado. No. Bueno, voy a intentar buscarlo otra vez a ver si. Claro, prueba a abrir la Sí. presentación y ya No sé, la ¿ves? puedes Esto es lo que tengo yo. seleccionar. ¿Te acuerdas que te hago siempre ensayar cuando hago presentaciones? Le está pasando hasta lo mismo. Bueno, voy a desayunar. Sí, vamos a ver. Esperar un Nada, es momentito. realmente como si fuera una gota por Vamos gota. a ver. Vamos. Ya lo sé, pero así tengo una idea yo. Bien. Ahora no lo veis, ¿no? ¿Lo veis? Lo vemos. Ahora solo te falta ponerlo en modo presentación. Eso es. Vale. Exacto, ya lo estás Vale, compartiendo. vale. Es que se había salido entero. Bueno, pues entonces vamos a ir un poquito ahora más rápido para poder seguir la cuestión de lo que estaba hablando. Estábamos hablando del equilibrio. ¿Veis? Es que tengo arriba algo que me cuesta trabajo ver el nombre de esta diapositiva y por eso he intentado dejar de compartir. Está compartiendo la pantalla. Voy a intentar darle aquí, a ver si esto me permite, porque bueno, pues vamos a dejar. Nada, perdona, ya voy a ir. Bueno, estaba comentando que a veces tenemos dificultad para saber, es decir, lo que se pretende con la negociación o influir o son dos procesos distintos. Y entonces, bueno, pues yo mediante especie de dibujo en equilibrio intento decir que realmente, pues en la negociación lo que hay es un acuerdo formal que de alguna manera se intenta que las personas cumplan, mientras que el influir es una capacidad para convencer que indudablemente pues tendremos que utilizar en un momento en la negociación, pero que va un poquito más allá. Y por otra parte, pues también se ha preguntado muchas veces si realmente la capacidad para negociar tienen que hacerlo los CEO, tienen que hacerlo de alguna manera lo que serían los directivos de una empresa o de una organización, o quién sería la persona de alguna manera capacitada para llevar a cabo este tipo de cosas. Indudablemente los directivos pues suelen asumir este rol porque suelen tener un conocimiento de lo que es la empresa, de lo que es la institución y del objetivo que pretende. Pero a veces estas personas no están formados y al igual que no tienen por qué ser ellos los que negocien realmente, lleven a cabo todo el proceso de negociación, pues estamos hablando de un método que se puede aprender y que se puede practicar y que se puede mejorar. De manera que todas las personas, y por eso se habla que es como una especie de confluencia de competencias laborales cuando hablamos de la negociación, y de hecho muchas veces pues cuando hablamos a nivel económico hablamos del negocio. Y por otra parte, pues también considero que a veces ha estado mal vista, porque parece que siempre a la hora de negociar es como pues un poco tomar el pelo, chantajear al otro, y vamos a ver cuáles son las características y los requisitos que realmente tiene que tener una negociación para que sea de utilidad. Otra de las cuestiones es saber si realmente la mediación es una parte de la negociación o la negociación una parte de la mediación o son dos cosas completamente diferentes. Y aquí también pues sabemos que a veces la mediación se utiliza, es decir, se emplea un tercero que es imparcial, que es lo que llamamos normalmente un mediador o un verificador, que también se suele llamar, y que lo que hace es que ayuda a identificar los distintos problemas y
a que encuentren las partes solución, porque normalmente el mediador no dictamina y no es el que elige la acción correcta, sino que su criterio es siempre aclarar para que esas personas vayan encontrando ese punto de encuentro que serán donde tendrán que llevar a cabo una serie de acuerdos. Y hay una serie de diferencias y una serie de similitudes. Las diferencias, pues lo que hablábamos, que en la mediación hay un tercero que es neutral, que se suele utilizar cuando hay dificultades para comunicarse. Fijaros que hemos hablado de que la negociación en sí es un proceso de comunicación. Entonces, ¿qué es la ventaja que tiene? Que cuando realmente hay dos partes que están muy encontradas o con unos puntos pues, de poco acuerdo, toda esa capacidad de comunicación, que es la base, la empatía y la comunicación, o lo que se llama la comunicación empática, que vamos a ver más tarde, es la base del proceso porque es la que va a dar pie a que de alguna manera nos reaseguremos por una parte en posiciones y por otra parte se vaya recorriendo ese camino para poder llegar a esos pactos que se vienen llevando a la práctica. Entonces, esa mediación, decía, pues se suele utilizar a veces cuando hay unas dificultades de comunicación bastante grandes y las posiciones de las que se parten pues, son muy diferentes, muy distintas. La mediación normalmente se apoya en la negociación, es decir, que es como una especie de extra que se añade algunas veces a la negociación pues para aumentar la claridad de esta. Y por otra parte, pues que el mediador no tiene ningún tipo de poder para imponer una solución, como he comentado antes. Mientras que en las similitudes que tiene, pues que ambas estrategias se suele utilizar antes de recurrir a una serie de procesos legales que son más largos, más costosos y interfieren muchas veces realmente en poder llegar a un acuerdo genuino y apreciados por las dos partes, diría yo. Y por otra parte, pues que efectivamente ambos métodos pues lo que intentan es llegar a una solución, a un punto común que sea satisfactorio, que están dispuestas a trabajar ambas partes juntas y por otra parte, pues que, bueno, que evitan pues que realmente tengamos que recurrir a otro tipo de entidades que complicaría en este sentido pues todo el proceso. Por último, así con cosas que surgen muchas veces, si un negociador es un líder, y bueno, puede serlo, como también decíamos que antes también podía ser un negociador, un directivo, pero de entrada, pues normalmente un líder es una persona que inspira y que de alguna manera pues busca motivar, podríamos decir, al resto de las personas, mientras que el negociador, pues realmente, independiente de esas habilidades de liderazgo, porque ya veremos que en el fondo pues, son bastante útiles todas ellas, pues lo que de alguna manera busca es que haya un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes. ¿Y esto por qué? Pues bueno, pues porque ahora mismo vivimos un mundo, en este sentido, yo en el que tenemos que integrar pues la inclusión, la diversidad, tenemos que integrar muchas culturas, muchos aspectos muy diferentes en este sentido, y entonces pues imponer las cosas es justo lo contrario de lo que sería negociar. Y por otra parte es una habilidad. Lo que pasa que, bueno, también muchas veces lo que nos termina llevando es a nada y a la conflictividad y por eso hay que trabajarla en un momento determinado como una buena técnica para que podamos resolver pues, temas que son fundamentales. Porque ya lo aplicamos muchas veces en nuestro círculo más pequeño, con nuestros hijos, con nuestros amigos, otras veces lo utilizamos también en el entorno laboral y otras veces, pues bueno, pues con competidores o ocasionalmente, pues en momentos en que surge algún tipo de negocio, algún tipo de interés y esos intereses de alguna manera pues no se encuentran eh, eh, coincidentes. Bueno, aquí arriba, yo ahora mismo no recuerdo porque es que no me atrevo ya a quitar lo de arriba, pero bueno, yo creo, perdona, en esta diapositiva lo que he querido traer es
¿Dónde podemos utilizar realmente la negociación? En la situación en la que tenemos ahora mismo en Andalucía, y disculpadme porque sé que hay muchísima gente que va a saber a nivel económico y a otros niveles muchas más cosas que yo de dónde se puede aplicar. Pero yo creo que el sector primario, que en concreto la agricultura, la ganadería y todo este tipo de la comunidad agrícola necesita una serie de mejoras y tenemos que avanzar en las posiciones que tenemos. Entonces, siempre se ha dicho que Andalucía Emprende, que lo suyo es muchas veces apoyar, asesorar, lo mismo que también SECOT, pues es asesorar, pero de alguna manera innovando, es decir, trayendo lo más rápidamente posible, no de una manera alocada, sino de una manera concienciada, de una manera negociada, de una manera elaborada, pues una serie de mejoras para que realmente pues, nuestra economía quede mucho más saneada. Y que por ahora pues revierte más en que sabemos lo que se podría hacer, pero a veces tenemos dificultad para saber cómo lo podemos hacer. Y creo que en la medida en que todos nosotros y las personas que van a trabajar que trabajan en Andalucía Emprende, pues son agentes de cambio, pues esta capacidad, ponerla en uso para ir abriendo toda esa reticencias, podríamos decir, a esos cambios que pueden hacernos mejorar, pues sería muy interesante. Y bueno, pues leyendo algunas cosas, y ya os digo que aquí pues he hecho un pupurrí que posiblemente pueda hacerse de manera más sistematizada y mejor, pues lo he referido a la agricultura sostenible. Después, por ejemplo, pues se me ha ocurrido, por ejemplo, adopción de prácticas agrícolas sostenibles. Y entonces ahora tenemos con las PAC y tenemos con todo lo que es, pues, las condiciones que pone de alguna manera la Comunidad Europea para darnos una serie de ayudas, el significado del cuaderno de campo. Y como muchas veces el cuaderno de campo pues recoge simplemente o viene a recoger pues toda una serie de datos, de documentos para poder recibir esa ayuda, pero que en un momento determinado también sería interesante que pudiera estimular y pudiéramos negociar realmente con los agricultores para que esa práctica se llevaran realmente a cabo para esa mejora y para esa innovación, no solamente para cumplimentar una serie de requisitos, sino porque en eso va toda nuestra cuestión y va toda nuestra economía y poder salir de este tipo de dificultades. No sé si he explicado bien, pero esa es un poco la idea central que yo intento traer, la negociación y la innovación. Por otra parte, pues por ejemplo también el emprendimiento que se lleva a cabo en tecnología asistencial para la calidad de la autonomía de las personas mayores, para las cuestiones del turismo, es decir, hay para toda la cuestión de vivienda adaptada. Estoy recordando ahora mismo pues que precisamente hemos asesorado a una persona que ahora mismo es una cosa muy interesante de una emprendedora que está llevando a cabo lo que se llama Hagamos Hogar, en el que es de alguna manera facilitar una de las habitaciones de tu casa mediante un alquiler, y ellos lo que se encargan es de que esas personas tengan un feeling, tengan algo en común para que esa convivencia de alguna manera pues les facilite no solo la parte agradable, sino también la parte de beneficios sobre su salud y otra serie de aspectos. En fin, todo este tipo de cosas es donde yo creo que ahora mismo el hecho de la negociación, y por lo que al final todos negociamos todos los días, y creo que podríamos hacer un enfoque sobre todo este tipo de aspectos que yo vuelvo a repetir de verdad con la máxima humildad en ese sentido de que vosotros posiblemente podréis articular mucho mejor de lo que yo lo estoy haciendo en mi calidad y mi condición de lo que he sido pues, preferentemente psicólogo, y me he movido en el ámbito pues, de la psicología del trabajo, pero fundamentalmente también en relación a todo lo que es los climas laborales y todo este tipo. Son aspectos más psicológicos, más que económicos, indudablemente. Bueno, pues, ¿qué pasa? Pues que efectivamente a mí lo que me gustaría en este sentido, otra vez se me ha ido porque le he dado muy pronto, pues
que es decir, es una práctica para emprendedores, porque es una negociación que nos va a llevar en ese sentido a poder hacer un pacto con el futuro. Acordaros de lo que estábamos hablando antes de los propósitos que nos proponemos muchas veces, fundamentalmente cuando llega el principio de año o el final de año, con los propósitos que hacemos para el nuevo, y que aquí también me gustaría que fueran estos propósitos a raíz de lo que estamos hablando sobre la negociación. Y quería simplemente comentaros, bueno, ahí aparece este caballo que está en la parte alta del Ayuntamiento de Granada y que es de Pérez Villalte, que me encanta, porque realmente la negociación pues tiene un equilibrio muy sutil, ¿eh? Iba a decir precario, no, sutil, porque esas bolas aguantan, ¿eh? Pero indudablemente pues hay que atenderle y hay que tener una precisión y una serie de habilidades que son las que vamos a ir comentando. Porque negociar no es solo ganar o perder, sino que también es acordar, construir puentes y poder avanzar juntos. Es decir, es que es una técnica para avanzar, ¿eh? Y eso creo que es algo que también tiene que quedar bastante. Bueno, eso que negociar ¿qué es negociar? Pues es un proceso de discusión de un conflicto de intereses, no de personas. Aquí estamos hablando de los intereses, lo que se va a manejar, lo que se va a estudiar, lo que se va de alguna manera a concretar son cuáles son los intereses que nosotros tenemos, y que a mí en ese hoy por hoy que me gustaría es cómo podemos hacer que esos aspectos de la innovación pues se puedan facilitar mediante la negociación, que implica compromisos, indudablemente costos que muchas veces no estamos dispuestos a asumir, y que se necesita en ese sentido pues una inversión en todos estos procesos. Y que por otra parte negociar pues tiene una utilidad multifacética en el contexto empresarial, especialmente a la hora de emprender, es decir, que es que me parece fundamental. Y por otra parte, comentaros pues que hay diferentes tipos de negociación. Se habla de lo que es la negociación acomodaticia, que es cuando la persona de entrada pues acepta un poco los planteamientos de la otra persona para obtener a la larga un mayor beneficio. Y entonces, pues al principio, pues esa negociación como que parece sencilla, es cómoda, no es problemática, pero precisamente porque lo que quiere es ese beneficio y que esos acuerdos se mantengan a lo largo del tiempo. Después estaría la competitiva, que se adopta pues precisamente para lograr una mayor parte de los beneficios, lo que siempre se ha llamado la negociación de ganar-perder. Yo gano, tú pierdes. La colaborativa, en la que ambos salen beneficiados, que siempre se conoce como ganar-ganar. La distributiva, que es cuando realmente hay unos bienes específicos que de alguna manera hay que repartir y que si uno gana, pues otro va a perder. Y como sería muchas veces, pues a veces en algunas negociaciones a nivel laboral y algunas cosas de este tipo, en el que parece que ya pues lo que tenemos está y lo único que podemos hacer es repartirlo. Y la evitativa, que es una en la que de alguna manera se negocia para no negociar, porque de alguna manera los acuerdos son tan contraproducentes que es casi más una manera, podríamos decir, pues de dificultar lo que sería precisamente esa llegada. Por otra parte, pues viendo un poco las características que tiene ese empleo del tú ganas y yo gano y tú pierdes, casi siempre lo intentamos llevar a nuestro terreno, pues dice cuando un conflicto se resuelve como un pulso de posiciones sin atender a los intereses legítimos del proceso, y entonces este se enlentece y se estanca. Es una de las razones por las que creemos que muchas veces este tipo de arbitraje pues no termina teniendo, podríamos decir, los aspectos positivos que queremos resaltar. Y por otra parte, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando una persona pierde, pues surge resentimiento y se focaliza en las personas y no le interesa. Esto lo vamos a repetir hasta la saciedad, que en una negociación el foco está puesto en los intereses, nunca en las personas que llevan a cabo la negociación, sino en esos intereses que se van a exponer por medio de esas personas para llegar a acuerdos.
y que es una negociación, pues hay que acometer de alguna manera compromisos y entonces pues este tipo de negociación pues suele dar poco resultado. Y en cuanto a las características, hay muchas maneras de poner cuáles son las fases de la negociación. Indudablemente esta es una manera sencilla, pero espero que útil, que es, por una parte, tenemos que preparar la situación donde tenemos que hacernos con toda la información posible sobre lo que nosotros queremos, pero también, indudablemente, sobre lo que quiere la otra persona. ¿Para qué? Pues para terminar definiendo cuál es el conflicto que hay que dirimir, que hay que negociar y que hay que concretar, ofrecer alternativas desde ambas partes y, por otra parte, intentar aunarlas, que haya un nexo, que haya un punto de unión, evaluar y acordar y llevar a la práctica, porque si no, pues se convierte simplemente pues, en una charla y en unas conversaciones, pero no realmente en lo que llamamos una negociación. ¿Cuáles son las características de ese método que llamamos ganar-ganar? Pues que promueve la participación de individuos. Esto es todo lo que se ha encontrado de alguna manera en la literatura y la evidencia de por qué realmente pues, se ha demostrado que es el método más útil, el tipo de negociación, perdona, más útil para promover en ese sentido el acuerdo y el cumplimiento de esos acuerdos. Promueve la participación de individuos con perspectivas diversas y enfoques diferentes. Ya decíamos que el mundo es muy grande y últimamente pues hay muchas maneras de verlo y esa diversidad pues hay que de alguna manera contemplarla. Establecer ambiente inclusivo y facilitar la lluvia de ideas, porque muchas veces ya veremos en los obstáculos que tiene la comunicación y que tiene la negociación, pues lo que ocurre es que estamos paralizados por una serie de ideas previas, incluso a veces prejuiciosas. Identificar y comunicar los objetivos comunes que hemos conseguido antes, después de ese estudio exhaustivo de ambas partes y de las necesidades que tenemos y de lo que nos proponemos realmente y queremos conseguir. Entender las necesidades de todas las partes es fundamental y todo lo que sea no entender las partes, sino presuponer o prejuiciar, como decía antes, pues va a ser un poquito inútil y va a ser al final pues, un diálogo que no lleve a nada, que tenemos que negociar, repetimos ya por segunda vez, lo diremos una tercera vez, negociar los intereses y no las posiciones de las personas, que se construye mediante lo que es la confianza y la reputación de las partes, que se negocia en base a principios, en los que tienen que estar implicados todas las personas, en ese sentido unos principios amplios, empáticos y en el que entendamos las necesidades de cada uno de ellos, que se trata de construir una relación a largo plazo, que hay que estar dispuesto a ajustar estrategias y decisiones a lo largo de la negociación. Yo creo que eso es casi lo más interesante. Es decir, en la medida en que un proceso de comunicación, las partes se van ajustando y van cambiando sus peticiones o las posiciones de las que partían. Y entonces, ese proceso es que es fundamental, porque si no, siempre estamos en lo mismo y siempre estamos en el círculo vicioso de contarnos una y otra vez las mismas cosas. Y por último, resolver los conflictos de una manera efectiva. Parece ser que cuando se resuelven de esta manera, pues también indudablemente mantenerse durante el tiempo, pues resulta mucho más eficaz. Bueno, yo no sé si alguien quiere comentar algo, porque a mí no me importa que me interrumpáis en este sentido, si algo no queda claro, queréis comentar algo. ¿Me estáis oyendo? Sí, perfectamente. ¿Y no queréis comentar nada? Adriana, no veo nada, no veo ningún comentario así por el chat. Si hay algo ya te lo vamos diciendo, no De te acuerdo, preocupes. de acuerdo. Gracias. Bueno, pues Buenas, se gracias a escucha muy vosotros. bien. ¿Perdona? Se escucha muy bien Me alegro mucho y entonces. se Bien. entiende perfectamente. Muchas gracias. Bueno, pues eso mejor todavía, porque algunas veces le doy demasiada vuelta, aunque ya veremos que saber sintetizar es muy importante, pues yo algunas veces me lío un poquito. Así que os agradezco también el feedback que me estáis dando en este sentido, o por lo menos como yo lo he recogido, de una manera muy positiva. En el enfoque ganar-ganar, pues lo que se busca realmente es un acuerdo que beneficie a ambas personas, porque ese es el método en el que todos ganan.
Cuando ganan unas personas y otras pierden, pues no ganamos todos. Parece un poco un tragalenguas, pero es un poco así. Y para implicar el método de, perdón, para aplicar el método de la negociación de ganar-ganar, es importante identificar los intereses de ambas partes. No estar tan centrados en los nuestros, sino saber descubrir los intereses que tiene la otra persona. Y decirme, ¿y cómo lo descubrimos? Por la parte mala, ¿no? Por medio de la comunicación, de una comunicación eficaz en la que la otra persona puede expresar realmente lo que quiere, para buscar soluciones creativas y mantener pues, esa comunicación abierta y honesta, porque ya veremos que la confianza es un punto fundamental. De hecho, a veces el mediador aparece cuando hay esa desconfianza. Por eso aparece muchas veces pues, en divorcios, en determinados actos judiciales, en determinados actos que estamos viendo, porque de entrada las partes pues, tienen un poco esa desconfianza, pero yo digo que en el proceso o se gana en confianza y en las dos partes ven resueltas parte de sus posiciones, o realmente pues llegaríamos a lo que sería pues una negociación educativa. Bueno, pues disculpad, pero sigo sin ver la parte alta de lo que he puesto el encabezamiento, que es lo que me da la idea de lo que quiero decir. Pero bueno, calculo que aquí lo que está hablando es de cuáles son las competencias que empiezan a estar claras en una negociación, y vuelvo a deciros que está clara, porque las competencias que nosotros vamos a trabajar, lo que hemos llamado las soft skills, de alguna manera son las habilidades interpersonales. Entonces, entre dos personas, si no existe comunicación, pues no nos podemos entender. Es que otra vez volvemos a que parece, sin embargo, qué curioso como algo, claro, lo hacemos de una manera tan frecuente, lo hacemos de una manera tan automática, que a veces pues desaprendemos lo que tenemos que aprender de manera adecuada, lo utilizamos mal y termina dando pie pues, a unas situaciones de conflictividad pues, bastante grandes en vez de esa otra. Pero yo digo que ahí la honestidad en este sentido y la concisión es muy importante. Bueno, pues vamos a volver otra vez a lo que es la negociación y lo importante que es la preparación. Y decimos que ahí hay que reunir la máxima información sobre la otra parte y el tema, es decir, lo que nos ha llevado a pedir ese proceso de negociación. Esto nos ayuda a tomar decisiones informadas, que también muchas veces pues, estamos hablando de dos partes, unas veces dos o tres partes, otras veces son dos personas, otra vez cada una de esas partes pues, tiene un equipo con el que le ayuda a buscar toda esa información de negociaciones, que a veces, lo que hemos hablado, bueno, iba a decir que a veces las familiares son sencillas y no siempre son tan sencillas, pero bueno, que hay otras que indudablemente son muy rebuscadas y complicadas. Y precisamente ese proceso de comunicación lleva tiempo, porque es el que necesitamos las personas para reorganizar nuestras ideas y redefinir realmente los objetivos que nos intentamos plantear. Escucha activa. Pues la escucha activa es prestar atención a lo que la otra parte está diciendo y hacer preguntas específicas para obtener más información. Y hacerlo de una manera interesada, pero interesada en el otro, que siempre entendemos interesado como interesado en tomarle el pelo al otro. No, interesada en la otra persona de una manera, porque precisamente lo que quiero es llegar a congeniar con él, a concertar, a tomar acuerdos. Y por otra parte, que esa comunicación pues debe de, o mejor dicho, sí, tiene que ser una comunicación efectiva, utilizando un lenguaje claro que la otra persona pueda entender sin dar pie a interpretaciones o equívocos. Y después esa comunicación concisa que decía antes, evitar el uso de un lenguaje agresivo o disuasivo. Disuasivo en el sentido de que diga a la otra persona que ya no tenga ganas ni de contarnos lo que le pasa y que denote confrontación, servilismo o dominación, que estamos un poquito por encima de las personas. Hay que utilizar la flexibilidad, es decir, ser audaz, porque o bien encontrar los núcleos comunes de dos posiciones que en principio están encontradas, o cómo ir
creando una serie de puentes para que al final haya esa coincidencia, implica realmente ser muy audaz. Es decir, es una valentía extrema en ese sentido y hay que ir descubriendo cosas todo el tiempo y cediendo para poder llegar a esos acuerdos beneficiosos, por llamarlo de alguna manera. Y por otra parte, la creatividad, que es lo que os decía, es que a veces el lenguaje se hace de una manera viciosa, explicamos siempre la misma cosa, creyendo que así ya al final el otro se cansará, y hay que intentar lo que son ideas y buscar soluciones que sean innovadoras para que satisfagan las necesidades de ambas partes. Y aquí vuelvo otra vez a decir cómo la negociación puede servirnos, porque de alguna manera lo que veo muchas veces es que en el asesoramiento que podemos hacer a otra parte, porque sea parte de nuestro trabajo, o bien de esa persona que también busca una ayuda, pues cada uno nos centramos en las opiniones que tenemos y lo único que hacemos es repetirlo una y otra vez, pensando que al final el otro pues va a darnos la razón. Hay un chiste, y me he pasado la filmina, pero bueno, no es un chiste, perdonad. Bueno, voy a contar también el chiste que yo muchas veces ilustro, pero es un tipo de pensamiento deformado que las personas tenemos y que muchas veces está en la base de nuestras conversaciones, que es el tener razón. Entonces, yo algunas veces, que yo también muchas veces, no sé si habrá alguien entre público que me conozca, pero también, bueno, unos dicen que soy un poco dura y otros dicen que soy un poco cabezota. Y entonces, pues posiblemente también a veces pues sea una persona que también considere que tengo razón. Pero cuando he intentado hablar con alguien, he dicho, te he entendido, es que no estoy de acuerdo contigo. Porque creemos que a base de repetir la misma idea una y otra vez, el otro nos va a entender. Bueno, el chiste es un chiste que posiblemente ya hayáis oído, que es uno que llega a una gasolinera y entonces, oye, dice, atención, atención, una persona muy peligrosa va en dirección contraria y dice, uno así. Entonces, pues sirve también para ver muchas veces cómo si las personas no nos dan la razón, pues a lo mejor tendremos que buscar cuáles son las razones que tiene esa persona y en la que se está basando para no coincidir con. Bueno, pues eso es la cuestión de la empatía, que es un poco como la madre del cordero, que es la base fundamental en una negociación, es la empatía, el interés genuino por la otra persona y por los intereses que defiende y por las razones que grime. Dice, esa empatía pues nos ayudará a entender esos intereses y esas necesidades y nos ayudará a buscar soluciones que satisfagan a ambas partes, porque estamos dentro de ese método de todos ganar, ganar. Otra de las cuestiones importantes, por ejemplo, el control emocional. Después hablaremos en la comunicación de lo importante que es esa secuencia, cómo tenemos que ir comunicando todas esas cosas y cómo las emociones de alguna manera se alteran cuando vemos cosas que no queremos oír, con las que no estamos de acuerdo, y cómo todo eso interrumpe el poder llegar a tomar una serie de decisiones. Aquí he puesto racionales, yo ahora lo cambiaría y le pondría contrastadas, ¿no? Es decir, que de alguna manera tengan que ver realmente con la otra persona y que no me bloqueen, porque esa regulación emocional que uno necesita. Aquí os diría que yo muchas veces digo que el control emocional no es tener ganas de irse a la yugular de alguien, pero no irse, sino buscar razones para no tenerse que ir a la yugular de alguien. Pero bueno, ya os digo que esto lo intento practicar todos los días y elegir inteligentemente mis batallas, pero que después humanamente, por eso es una competencia laboral. Por eso lo tenemos que trabajar no como una forma de ser, sino como una forma de hacer nuestro trabajo. El humor, que también pues suele venir bien, perdonad. Ah, no, es que había visto una nota abajo y creía que era alguien que me comentaba algo. Ah, perdona. Alguien dice que esto ya lo habéis, que esto ya se ha hecho en otras de las sesiones que vosotros habéis tenido. No, no, Ah, pues entonces lo he puedes leído mal. continuar. No. Vale,
Vale, gracias. No, lo que comentan por el chat, que todo ok y que bueno, que a veces estas situaciones se dan más de lo que quisiéramos, en el sentido de que pensamos que quienes están equivocados son los otros en vez de nosotros, en fin. Sí, exactamente. Y es muy importante que revisemos continuamente todos estos planteamientos, no para que ver que el otro tiene la razón, pero sí puede tener sus razones. Y entonces es cómo llegar. Por eso digo que realmente es un método, es una técnica muy elaborada y muy valiosa. Bueno, por otra parte, la negociación en equipo, porque se tiene más fuerza y poder para la negociación, y indudablemente pues son más personas con unos planteamientos y añadiendo información. El cierre efectivo, en el sentido que también es importante, por ejemplo, pues el hecho de que ambas partes entiendan los términos del acuerdo y estén satisfechos con los resultados. Es decir, que si al final se cierra en nada, pues es papel mojado, que siempre hemos dicho, es decir, que esos acuerdos y ese seguimiento, pues para asegurarnos de que ambas partes van a cumplir con esos términos del acuerdo. Bueno, pues ¿cuáles serían los obstáculos que normalmente se encuentran en una negociación? Miles, podemos encontrar 40.000. Pues bueno, he puesto algunos de ellos, pero por favor, que todo esto después hay que revisarlo, porque esto es lo que yo digo, que muchas veces todos lo sabemos, pero después no lo practicamos. Y yo he dicho que el objetivo fundamental es que realmente el propósito es que después vosotros, empezando en vuestra casa, con juegos que muchas veces hay, intentemos en ese sentido practicar la negociación. Además de que después se siente uno pues muy satisfecho. Yo la verdad que cuando doy este tipo de cursos lo que más me sirve es porque mi propia cabeza de alguna manera pues se ejercita en que todo lo que digo pues también lo tengo que cumplir, que no siempre pasa. Bueno, pues ¿cuáles son las barreras? No prepararse adecuadamente, no tener los datos, no tener conocimiento realmente sobre cuáles son las peticiones que la otra persona hace, ir con mucha rapidez, centrarse en competir o imponerse en lugar de colaborar, porque yo creo que tengo razón y lo que quiero, es decir, yo voy a utilizar la negociación para explicarle al otro mis razones, que el otro va a tener que entender y que no siempre es así. También, por ejemplo, partir de posiciones inamovibles, que entonces no llevan a nada, porque la negociación es un punto de coincidencia y desde ese tomar los acuerdos. Es discutir sobre el pasado, de cómo hicimos una serie de cosas, recurrir a esos atajos cognitivos que antes también he indicado, como son los prejuicios, los tópicos y que no llevan a nada, no escuchar a la otra parte, que en el fondo es lo mismo que no prepararse adecuadamente, porque escuchar a la otra parte es fundamental, dejar que las emociones no influyan, cuando hemos hablado antes de la gestión de las emociones, y menospreciar el proceso de exploración de varias soluciones alternativas, que también tiene que ver con el hecho de partir de posiciones inamovibles. Por eso digo que es un proceso muy interesante, en el que muchas veces decimos no se va a poder negociar porque yo no voy a cambiar nada. Pues si yo no estoy dispuesto a cambiar nada, no puedo. Pero eso no significa que yo vaya a adoptar la posición del otro, porque también el otro va a poder ir regulando, en este sentido y modificando sus posiciones iniciales. Bueno, de manera que hay tres aspectos que son fundamentales y que de alguna manera tenemos que perfilar, que es las personas, con las capacidades y las competencias necesarias para ser capaces de desarrollar ese proceso, porque necesita un diseño ordenado y cuando hay una persona que sabotea o identifica mal los problemas, pues va a dar al traste con la negociación. Y por otra parte, pues también dilucidar claramente cuál es el problema o el conflicto que nosotros queremos remediar y que queremos resolver. Que eso también muchas veces desde el principio las personas pueden ver diferentes conflictos o pueden ver aspectos de un mismo conflicto desde unos puntos de vista pues, muy diferentes. Y, bueno, pues aquí vamos a ver lo que serían cuáles son los objetivos cuando se intenta hacer una negociación, pero vamos a partir desde el tercero. En el objetivo, el primero, después lo vamos a intentar hacer en una práctica, ¿qué tenemos que conseguir? Sí o sí, por llamarlo de alguna manera.
Mientras que después nos iríamos. Una vez que tenemos, esto es básico y fundamental, de esto no nos podemos salir. Pero ¿qué pretendemos? Ya es un paso más, un poquito más elaborado. Vamos a intentar conseguir también este objetivo o estos objetivos. Y por último, ¿qué es lo que me gustaría poder conseguir? Porque indudablemente todo lo que es la tormenta de ideas, la información que voy a recabar sobre la otra persona, etcétera, etcétera, pues va a estar en eso, en lo que tenemos, en lo que pretendemos y en lo que nos gustaría. Bueno, pues yo muchas veces para acordarme de estas 3 siglas, pues digo lo de te pega, no en el sentido de agresivo, sino pues te pega como persona negociadora de un ganar-ganar, pues tener claro que estos son los 3 objetivos que tienes que conseguir. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Porque se prepara una respuesta específica para cada uno de estos niveles indicados y conforme se van subiendo y la otra persona lo permite, pues se van llegando a unos objetivos pues diferentes. Y también, indudablemente, no solamente tenemos que preparar cuáles van a ser nuestros objetivos, sino que también tenemos que conocer la información de los intereses, los objetivos y las limitaciones que tienen las otras personas. ¿Vale? Y esto, que es el grafo, no veo bien, pero bueno, el grafo de Faubert, creo que es lo que pone arriba, ya he dicho que no tengo la... Es decir, tened en cuenta que en el principio de nosotros recabar la información, después la recogida de información nos tiene que confirmar, pero de entrada es una aproximación tentativa en la que yo voy a determinar por hipótesis cuál es la acción de la parte con la que yo quiero negociar. Es decir, ¿qué es lo que pretende, por llamarlo de alguna manera? Y por otra parte, cómo el inventario de todas las reacciones posibles, es decir, ¿qué es lo que pretende? No, ¿qué es lo que pretendo yo? Voy a llamarlo que soy A, y cuál es el inventario de posibles reacciones de B. Pero después de ver todo el inventario posible de reacciones de B que se nos venga a la cabeza y que ahí el brainstorm y la tormenta de ideas, la lluvia de ideas es fundamental, pues lo que tenemos que hacer es una búsqueda de las que van a ser las reacciones más probables. Porque posible no es lo mismo que probable, esto es interesante. Entonces, la primera es la posible, pero las probables, una vez que yo he identificado, que me he comunicado, que conozco y que sé de alguna manera pues las posiciones, o mejor dicho, los intereses que tienen las otras personas, pues yo voy a poderme ya empezar a guiar por las reacciones más probables. Disculpad si... bueno, ya está, nada. Es que veo y creo que me están preguntando algo y lo intento leer, pero voy a seguir. Bien, entonces, estábamos en que yo tengo que tener clara cuál es mi posición, por otra parte, saber las posibles reacciones y dentro de eso, cuáles son las más probables. ¿Para qué? Pues para yo idear de alguna manera todo un mecanismo para contestar o para aunar o para acordar con la otra parte. Entonces, ¿todo esto qué es? Pues es un ensayo, una estimulación de la imaginación de las partes en la superación de ese conflicto. Por lo que os decía, porque es que muchas veces no es hablar, porque hablar es repetir, es ir cambiando las posiciones y cómo se va modulando y cómo al final pues queda algo muy distinto de lo que eran las posiciones, porque en ese proceso no solamente cambia la persona por lo que le dice la otra parte, sino por el cuestionamiento que ella misma se hace de las cosas. Tened en cuenta que esto, por ejemplo, en terapia también ocurre, es decir, la persona llega y te cuenta una cosa, pero conforme te la está contando, pues empieza a verla de otra manera, porque empezamos a fijarnos, a atender y a darnos cuenta pues que a lo mejor podemos introducir determinadas variables que son mucho más interesantes. Bueno, ¿por qué las personas entonces, sabiendo que esto es maravilloso y que lo hacemos todos los días y que es importante y útil para influir con el resto de las personas? Pues porque a veces decimos tenemos la cabeza muy dura y durante mucho tiempo pues hemos estado muy fijos realmente a nuestras opiniones y a nuestros conocimientos. Y entonces, pues por ejemplo, creen que se pueden conseguir sus objetivos sin diálogo.
es decir, imponiéndolo, pues porque hay muchas veces una cultura de la imposición o del dominio, y entonces acorta tiempo y no tenemos que estar en este tipo de procesos. Otras veces porque creemos que el diálogo no es útil. Vale, pero ¿el diálogo no es útil o es que no diálogo útilmente? Sería la pregunta que nos tendríamos que hacer, pero muchas veces, por eso explicaba antes lo de el que va en dirección contraria y dice, uno no, así, es decir, entonces, a veces las personas cuando creemos que dialogar no es útil, pues tenemos que plantearnos si ese diálogo que estamos llevando a cabo es el adecuado, o creer que puede afectar a su imagen, porque lo que os digo, si en vez de por objetivos nos movemos por posiciones, pues todo lo que yo sea regular o todo lo que yo sea mover esas posiciones, pues va a afectar a mi imagen, a mi seguridad y a las razones que tengo. Y desconfían del proceso y de la contraparte. Claro, la desconfianza en la otra parte es importante, por eso muchas veces también se necesita tiempo para modificar todo este tipo de cosas. No son tanto razones contundentes, sino darnos tiempo para ir aclarando. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Pues enfatizar los beneficios que aporta en este sentido el diálogo para lograr los objetivos, que hay muchísima información al respecto, o indagar sobre las experiencias previas que han condicionado el que esta persona pues considere que nada de esto puede dar resultados, por ese interés no es que esté equivocado, sino saber por qué pienso que tiene esta forma de pensar equivocada, o enfatizar las condiciones que se están creando para que el proceso funcione y genere soluciones. Bueno, ahora esto se me ha puesto, disculpa, a ver cómo lo puedo poner. Bueno, lo voy a poner aquí arriba. Bueno, pues ahora en el siguiente punto lo que tenemos es que yo siempre he dicho que un emprendedor vive de dar soluciones. Ahora que se habla tanto, disculpadme en este sentido que yo comente que mi entrada en SECOT en este sentido realmente no ha sido como empresaria, porque yo no he sido empresaria en mi vida. Yo he sido toda mi vida una emprendedora, es decir, me he buscado problemas o me he encontrado problemas, he intentado darle solución a lo largo de mi vida, o bien como terapeuta o cuando he trabajado realmente en las diferentes instituciones, pues lo que me han demandado es pues que tenían una situación pues que querían mejorar, y entonces pues yo pues me he buscado mi herramienta en este sentido pues para trabajar en esto, dar soluciones a las personas. Y siento decirlo ante tantas personas que estarán viendo esto, porque indudablemente no le habré dado solución a todo el mundo. También sabemos que los emprendedores pues, podemos equivocarnos muchas veces y tenemos que ser capaces de superar nuestra frustración y mantenernos y perseverar en las cosas. Por eso, aún después de jubilada, pues sigo pensando que este tipo de asesoramientos son muy útiles, y que el emprendedor es una figura vital y fundamental en lo que es nuestra economía futura. Adriana, si me permite, ¿Sí? es que estoy viendo en la transparencia que tienes ahora, hablas de la empatía como catalizadora de la innovación. Sí. Ya nos has comentado, bueno, la empatía es fundamental y en una negociación pues todavía más, porque es un proceso de comunicación compleja. Y me gustaría que nos hablara un poco de cómo la relacionas con la innovación. Pues la relaciono con la innovación porque precisamente la innovación muchas veces en la persona en la que tenemos que ofertar nuestros servicios, pues a lo mejor viene con unas peticiones que no son todas las adecuadas ni para nosotros ni para ellos. Y el proceso de negociación lo que va a hacer es terminar aunando porque yo muchas veces pienso que en las soluciones que nos demandan, desgraciadamente todavía la población estamos en unas soluciones muy conocidas y tenemos que ir a soluciones más innovadoras. Y eso implica un cambio radical, y ya para eso yo creo que la negociación es fundamental. Y mientras simplemente nos cojamos, yo te contesto a lo que tú me quieres preguntar y te informo, pues
que son muchas veces la ayuda. Esto es muy interesante esta pregunta porque tampoco he tenido yo una ocasión para hablarlo con nadie, es algo que yo he ido pensando en este sentido, pero que tenemos que activar, que la gente tiene que venir a pedirnos una ayuda un poquito diferentes. Y sobre todo cuando hay una ayuda económica o de determinado tipo, para que realmente eso revierta en una mejora realmente para nosotros, me refiero para nosotros, para la persona que pide esa ayuda y para el país. Entonces ahora mismo estamos como en una especie de que podemos decir, el emprendedor, la solución es cómo busca la ayuda. Pero no nos planteamos nunca esa ayuda realmente hasta qué punto va a ser eficaz y va a sacar, vamos, te digo, el país o la región o la empresa de esa situación. Y entonces eso es lo que yo llamo muchas veces pan para hoy, hambre para mañana, en el sentido de que tenemos una cantidad de instituciones pues montadas en asesorar a las personas, pero claro, mi asesoramiento es dependiendo de lo que me pregunten. No, nosotros somos una parte, el asesoramiento, el que asesora, mejor dicho, es también una parte y el otro es el emprendedor. Y el emprendedor, lo mismo, es una parte y cuando busca asesoramiento, en este sentido, pues también tiene que ir buscando esos aspectos de la innovación. No sé si queda claro lo que quiero decir. ¿Me podéis contestar alguno? Sí, sí, queda claro que el énfasis hay que Otra cosa es que estoy de ponerlo, acuerdo. Sí, hay que ponerlo en la innovación, en sí, buscar sí, nuevas sí, sí, soluciones sí, a sí, necesidades que son nuevas o que ya las tenemos, pero sí, en sí, todo porque si no lo que rizamos el podamos rizo. aportar un granito de arena en innovación, Claro, y nos desde la seguimos quedando en empatía las mismas o... posiciones, Ujú. en las mismas posiciones. Entonces, vale, oye, que esa ayuda, que yo lo que quiero si voy a montar un negocio o voy a emprender algo, pues indudablemente lo que yo quiero es ganar ese dinero, pero lo quiero para mí, pero también lo quiero para la mejora de la mejora de esa sociedad de la que además soy parte. Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que empezar a plantearnos de una manera un poquito diferente y ser más capaces por ejemplo, cuando yo he estado preparando esto, ¿y por qué os digo esto? Pues porque, por ejemplo, pues vamos a ponernos en el hecho de que en un momento determinado, en una determinada población, pues se habla de poner las cuestiones de agua regenerada. Corriendo es la ayuda, corriendo mm, vamos a ver, pero corriendo es a que la solución me lo dé el otro. Yo quiero el agua, pero para tú querer el agua también tienes que hacer una serie de cambios en tu mentalidad y en tu manera de funcionar. Si no, además de que la mayoría de esos procesos no terminan llevando a nada, pues al final revierte sobre unos pocos y el resto de las personas, estoy hablando ahora del agricultor mediano o pequeño agricultor, pues se termina quedando con esa mentalidad. O las personas que no, mentalidad menos abierta, menos reflexiva y en la que ya está, sigue teniendo un interés básico. Entonces, yo creo que la única manera de arrastrar en este sentido a este cambio de posiciones, de que haya un poco otra mentalidad, es utilizar la negociación como parte de esa conversación, o mejor dicho, sí, o sea, para conversar y para conseguir cambiar la mentalidad de esa gente. Pero bueno, ahí ya me he metido en un barrizal un poquito grande, pero creo que darle un uso que tal vez sea interesante. Lo podemos ver después un poquito más. Vamos a seguir con lo que son las habilidades blandas, que ahora se han puesto tan en boca de todo, no diría de moda, porque ya hace mucho tiempo que se está hablando de ellas. Yo en los últimos 30 años ha sido prácticamente la parte fundamental de lo que es una competencia. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues que cuando nosotros íbamos a buscar trabajo o consideramos que para llevar a cabo un buen trabajo lo que tenemos que tener era un conocimiento técnico, un conocimiento realmente de la tarea que tengo que desarrollar.
pero no se veían las cualidades de que ese trabajo que tengo que desarrollar se puede desarrollar de una manera o de otra, que serían esas competencias interpersonales. Y bueno, esto se puede hablar de cantidad de maneras, pero bueno, referida si queréis fundamentalmente a lo que es la negociación, pues sería, tienes que aumentar la capacidad para ser una persona de confianza, para ser una persona que la gente se fíe de ti. Por otra parte, tenemos que convertirnos en personas que tengamos esa capacidad, esa mirada periscópica, un poco había una frase que decía que la inteligencia era como un paracaídas, que si no lo abrimos no sirve para nada, es decir, que tenemos que gestionar con personas muy diferentes y procesos muy diferentes, y tenemos que tener una mentalidad muy abierta, y es otra de las cosas que muchas veces no tenemos. Estamos simplemente en unos factores, tenemos que tener esa mentalidad mucho más abierta, asumir una responsabilidad por una parte personal en la gestión, pero también indudablemente a nivel social, saber que tenemos que estar abiertos al cambio, es decir, que no es nosotros vamos a cambiar la vida de otras personas, sino que también vamos a cambiar nuestra propia vida, y vamos a estar siempre buscando en ese sentido ese bienestar social que decimos en ese sentido. Siempre vemos que es yo mejoro mis capacidades económicas con el bienestar social de otros. No, mi bienestar social también será si mi trabajo y la posición que yo adopto en una determinada, pues tiene esa referencia social y económica. Y el pensamiento crítico, pues también sería otra de ellas. Perdonad porque se me ha ido en el sentido de la escucha activa, que era la última que quería comentar antes de cerrar esta diapositiva, porque vamos a volver. La comunicación. Bueno, ¿qué hacemos cuando comunicamos? Que esto también lo sabemos. Por una parte, la comunicación tiene un lenguaje verbal, tiene un lenguaje no verbal y tiene un lenguaje paralingüístico. El lenguaje verbal es lo que digo, el lenguaje no verbal es cómo, no cómo lo digo, sí, cómo lo digo en lo que es fundamentalmente la apariencia externa. Y el lenguaje paralingüístico, que sería pues el cómo lo digo, los silencios que hago, el tono de la voz, las inflexiones, todo eso es algo que es muy importante, de manera que lo que se ha visto es que siempre estamos muy preocupados con lo que vamos a decir, pero no realmente en cómo lo decimos. Cuando normalmente de la recogida de la información, primero, de cuando las personas nos comunicamos, el 80% no sirve para nada. Retahíla y cosas que le damos vuelta. Y ese 20%, pues casi se basa más en la comunicación no verbal. Por eso hay muchas veces tanta incomunicación, porque el lenguaje no verbal, cada persona lo interpreta de una manera diferente, incluso interpreta de una manera diferente el lenguaje verbal en función de cómo lo has dicho. Ernesto Cardenal decía, te lo digo sencillito para que te enteres. El problema es donde pongamos la coma. Bueno, pues el parafraseo es también muy útil porque hace que tengamos la atención centrada en la otra persona, y cuando le decimos sí, sí, pues de acuerdo, todo eso sirve, sí, lo que tú me quieres decir, poner algún pequeño ejemplo sin que sea cortar a la otra persona, pues ese parafraseo sirve para que la otra persona sepa que estamos atendiendo y estamos comprendiendo lo que ella está diciendo. Y por último, escuchar con todos los sentidos. Es decir, no solamente con el oído, sino también, por ejemplo, pues con la vista, en el sentido de mirar, la mirada franca, una mirada más directa, pues eso es en ese sentido pues fundamental. Y después también pues con los sentidos, porque cuando estamos escuchando algo, por lo que hablábamos de la gestión de las emociones, pues tenemos que estar también muy atentos a qué estoy sintiendo. Me estoy encorajinando, me estoy con una sensación de desprecio, porque posiblemente eso también lo termine reflejando pues, en un arqueo de cejas o en un rictus a nivel de la boca. Y claro, a veces las personas ya no somos conscientes de todo esto, por eso es muy interesante cuando nos vemos
en algún vídeo, en algo, porque a veces, lo mismo que a veces no nos reconocemos la voz, no nos reconocemos nosotros, porque normalmente cuando nos miramos en el espejo, pues lo hacemos de una manera estática, que no es como normalmente nos comportamos cuando están grabando, por ejemplo. Bueno, pues todo este tipo que es la comunicación implica entonces que esa comunicación, pues ya vamos a la empatía y por otra parte la comunicación, pues implica por una parte una escucha empática, que es procurar comprender lo que la otra persona entiende que es importante y identificar los sentimientos y las necesidades, y por otra parte lo que nosotros expresamos, bueno, como la parte que está haciendo en ese momento, aunque esto ya os digo que es un reflujo de la una sobre la otra, la expresión asertiva, que consiste en ser capaz de expresar lo que uno siente, piensa y necesita, y hacerlo por medio de una serie de peticiones claras. Volviendo otra vez a lo que son los derechos asertivos, por ejemplo, y algo que normalmente también da mucho pie a que las personas no nos comuniquemos, es que las personas tenemos derecho a pedir y las personas tenemos derecho a rechazar. Pero ¿qué es lo que pasa con la persona que pide? Pues que parece que si ella pide es que el otro no se puede negar. No, no, tú puedes pedir, pero el otro se puede negar. Muchas veces decimos, bueno, el no ya lo tienes de antemano, pero nos cuesta mucho trabajo pedir algo y que nos lo niegue. Y por otra parte, la persona que tiene dificultad para negarse a algo, pues se enfada con el que le ha pedido. Hay que ver lo que me has pedido. Eso en las relaciones de pareja está a la orden del día, pero en las laborales también, y yo creo que en cualquier tipo de demanda social. Pero son dos derechos asertivos y a expresar el pedir y el negarnos a algo, y dando unas razones suficientes y si queremos darlas, porque tampoco está muy claro que las personas tengan que estar dando sistemáticamente razones, sobre todo si no las exigen. Pero eso da pie muchas veces a una mala interpretación, porque muchas veces a lo mejor decimos, pues si es suficientemente inteligente, sabe lo que tiene que hacer. No, tenemos que saber pedirle o aclararle o indicarle qué es lo que tiene que hacer. Esto en las relaciones de trabajo y de cosas son muy importantes, y todo eso es lo que termina dando pie a ese batiburrillo de complicaciones y por lo que por otra parte, lo mismo que cuando conducimos, pues tenemos que estar muy atentos porque en cualquier momento puede surgir una dificultad, que la atención no es tensión, pero es estar alerta. En las comunicaciones con las personas tenemos que estar alertas. Y eso no es una señal de... Me sale más en positivo, es una señal de pericia, es una señal de atención y de la importancia que le damos. No tenemos que descuidar cómo hablamos a la gente, ¿vale? Y tenemos que meterlo en nuestra habilidad, de manera que un buen conductor no es el que se queda totalmente al margen y no tiene en cuenta una serie de cosas, sino el que está atendiendo sistemáticamente a todo ese tipo de señales. Bien. Otra de las cuestiones que también son importantes, yo sigo pensando que a lo mejor me queréis comentar algo, pero bueno, y sobre todo pues si tengo que parar o tengo que ir más rápido en esto, Diego, o Fátima, o cualquiera de No, vosotros. perdona, yo estoy viendo el chat, vamos, la verdad que es que no ponen ningún mensaje, por lo menos yo Vale, no. pues Si entonces quieres luego después sigo a abrimos Dormetelli. un turno de preguntas y ya dejamos los micrófonos abiertos para que Muy pregunten, bien, ¿vale? efectivamente, porque ahora mismo que tenemos hasta la 1, tenemos todavía, muy bien, de acuerdo, pues ahora hacemos un turno Hasta la 1 no, hasta las 12:30, Adriana. es verdad, por Dios, hasta las 12:30, es decir, tenemos un cuarto de hora. Bien, pues entonces voy a ir un poquito en este sentido más rápido con todas las cuestiones. ¿Cuáles son entonces las técnicas que tenemos que emplear? Pues utilizar los mensajes constructivos, que aquí no está puesto, pero serían los mensajes yo, que después voy a hacer referencia, evitar las generalizaciones, como no hay avance, no hay nada que hacer. Acordad de lo que decía Jay Bond con aquello de no digan nunca jamás. Porque todo ese tipo de generalizaciones pues terminan normalmente cortocircuitando ese proceso de comunicación, y lo hacemos continuamente, y por eso continuamente pues nos quedamos sin esa habilidad. Enfatizar lo que es la información positiva, veraz y honesta,
porque el peloteo pues tampoco es muy indicado en este tipo de casos y sirve para pocas cosas. Sugerir, no exigir, por ejemplo, empleando pues, términos como me gustaría tal cosa, pidiéndole esa hipótesis que decíamos, y centrarse en el presente. Sería otra de las cosas que también serían. Y esto que simplemente lo que es una sopa en una negociación, que viene a ser esa zona de posible acuerdo. Y como muchas veces en las negociaciones, pues lo que se empieza es desde posiciones encontradas en el que hay un abismo en la parte central, en la que no hay conexión, y de lo que se trataría de ir agrandando o ir aumentando de alguna manera esa parte de posición favorable o sea, ir disminuyendo esa posición de resistencia a ese avance. Pero bueno, esto es de Kelly Benson y Macmillan que lo comentan de esta. Bien, aquí, ¿qué es lo que quiero decir entonces con la negociación? Y voy por encima, porque además si después lo podéis visualizar, pues creo que lo podréis ver más tranquilamente, que es cultivar una cultura de la innovación, es lo que pretende la negociación, innovar, cambiar posiciones, cambiar planteamientos, posturas diferentes, promover la colaboración, establecer objetivos específicos en los que innovar, vamos a fijar en esto, gestionar el tiempo, fomentar la autonomía del emprendedor, mediante programas de emprendimiento integral que le permitan hasta cierto punto la autogestión en el proyecto que desarrolla y que lo siga y que persista. ¿Cuántas veces en el asesoramiento y en la ayuda es mientras estamos ayudando, pues parece que eso se está haciendo? En cuanto que desaparece esa ayuda, la persona se queda sin esos conocimientos y porque no se ha hecho sobre él ese propósito de que esos acuerdos se mantengan y de explicar cuál es la utilidad que tiene. Promover el aprendizaje continuo, tolerar el fracaso, ser flexible y adaptable, mantener un enfoque en el cliente, en la otra parte sería en este caso, diseñar un entorno creativo, facilitar la tormenta de ideas y la escucha activa. Decía Buda, bueno, mejor dicho, decía Buda no, Buda que siempre queda como la figura de la sabiduría, primero por la edad que tiene, pero Buda, si siempre miráis, un poco porque en la vejez suele ocurrir, que la oreja de alguna manera se alargan, pero eso es una señal de sabiduría porque es la oreja para oír. Lo digo por lo de la escucha activa. La escucha activa es sabiduría y a veces no la tenemos demasiado o todo lo suficientemente. Facilitar la tormenta de ideas y la escucha activa, mantenerse actualizado en las tendencias del mercado, valorar la crítica y la retroalimentación que nos hagan, invertir. Adriana, perdona que te interrumpa. Hay un comentario de Víctor Figueroa. Que nos han educado para ceder y no pensar en nuestros propios intereses. Y cuando llegamos a nuestros límites, pasamos a exigir y a actuar de manera intransigente. Comentario. Pues sí. Pues está muy bien explicado eso, efectivamente. Pero también acordaros que decíamos que una de las competencias precisamente era ese espíritu crítico que tenemos que desarrollar, y que precisamente lo desarrollamos cuando nos ponemos y cuando lo trabajamos de una manera exhaustiva. Por eso digo que la negociación, como cualquier otro tipo de cosa, no es simplemente conocer o haber oído, es practicarla y es trabajarla y es meterla, como yo digo, en las tareas de todos los días. Vamos a ver si vamos pasando, no sé si te he contestado, agradezco mucho el que me hayáis puesto esto porque me parece muy interesante lo que estáis planteando. Pero Víctor seguramente al final te va a hacer algún comentario más. Vamos a esperar. Pues ¿vale? Si ya lo quiere hacer, lo puede hacer ya. ¿Quieres, Víctor? Venga, pues Víctor, aprovecha el momento y deja descansar un momentillo a Adriana. No sé qué has puesto en el chat. Hola, sí, he puesto mi pregunta, pues no sabía si podía intervenir de manera así, con la voz o Claro por escrito. Sí. Sí, yo una de las cuestiones que cada vez noto más, no sé si es el sesgo negativo que tenemos por naturaleza, ¿no? Quizás por la educación y el entorno en el que vivimos, pero yo cada vez veo a la hora de hablar, de negociar, a la hora de tratarnos, o sea, lo que es la base de la relación, veo cada vez verbos más agresivos
que llaman más la atención. Es decir, cuando tú lees un artículo o cuando ves un vídeo en YouTube, para que tengan visualización hay que utilizar el término destrozar, humillar, ¿sabes? Machacar, para llamar la atención, y al final se puede interpretar que es así como hay que tratar al otro. Entonces me preocupa muchísimo, porque esto ya lo empecé yo a ver al final en mis últimos años de la universidad, que en lugar de colaborar como hacíamos nosotros para hacer nuestros apuntes y nos repartíamos los temarios para hacerlos mejores y demás, yo recuerdo de encontrarme una compañera contando el número de alumnos que estaban en una asignatura para ver cuántas matrículas de honor podían darse y a quién le iba a corresponder. Eso el primer día de clase. Entonces, me preocupa, ¿no? Esa manera de tratarnos. Y como decía, te preguntaba al final, Adriana, donde estamos fallando, que es la base de la relación, resulta complicado luego negociar, y solamente en el ámbito personal solo hay que ver cómo se gestiona la herencia, la familia, y cómo se destrozan relaciones, ¿no? Después de tantos años supuestamente llevándose bien, ¿no? ¿Cómo podemos afrontar situaciones donde lo que falla es precisamente la base, los valores con los que nos educan para construir relaciones sanas, ¿no? O sea, ya no me refiero solo al hecho de negociar, sino lo que ya es la base de la relación. Sí, mira, lo que ocurre es que hasta los valores muchas veces están encontrados, no todos en estas sociedades tan diferentes no vamos a tener todos los mismos valores, también hay que negociar y tratar y interpretar, pero interpretar no tú lo que me quieres decir, sino si te he entendido bien a lo que me quieres decir, porque es que si no es ese diálogo de besugos que se me ocurría decir antes por acabar un poco, porque creo que un término que todo el mundo puede entender. Pues a veces somos muy besugos y damos por hecho que nuestros valores son los únicos y los necesarios, y no somos capaces de centrarnos en esa empatía y en ese ponernos en el otro. Por otra parte, mira, todo lo que desconocemos y la propia negociación, o cuando efectivamente tenemos que negociar sobre temas que son muy importantes, pues normalmente nos altera la gestión emocional. Yo algunas veces cuando cojo el teléfono, pues le digo a alguien, digo, mire, perdone si le estoy hablando de una manera un poco crispada, pero es por la inseguridad que tengo. Y yo creo que eso mismo ya reduce. A lo mejor la otra dice, mira, sí, pero no me hables así. Pero muchas veces cuanta más necesidad tenemos de autoafirmación, es porque estamos más inseguros. Es que la parte, antes he dicho que negociamos sobre intereses, pero negociamos las personas y somos el conducto. Y si saboteamos, pues estamos saboteando la negociación mínima y la que hagamos. Por eso es tan importante realmente esta habilidad de blanda, que durante mucho tiempo, pues no solamente saber, sino poder trabajarla, tener un guión para poder trabajarla, porque si no, pues nos dice lo que tenemos que hacer, pero no después el cómo, y practicarlo. Y en el fondo nunca debemos dejar de practicar y nunca lo aprenderemos de todo, pero es lo mismo que en otras cosas. Yo siempre digo que a veces trabajar las habilidades sociales, y perdonad que pongas un ejemplo un poco de andar por casa, pues como limpiar el polvo, pues también nos joroba tener lo que quitar casi todos los días. Bueno, hay algunos que a lo mejor no les joroba y no lo tienen que quitar, pero ya está. Es algo, eso, o el aseo personal, o lo que quieras, es algo que tenemos que hacer continuamente, no se hace una vez y ya está hecho para siempre. Incluso se cambian. Pero bueno, esto ya no entra y nos vamos quedando un poco sin tiempo. Ya me han puesto el cuestionario. Mirad, vamos a seguir un poquito más, si no, espero haberte respondido a esto. Bueno, ahora lo que vamos a ver, a mí lo que me gustaría ahora es practicar. Entonces, a la hora de practicar, antes he hecho un comentario sobre adopción de prácticas agrícolas, ganaderas o acuícolas sostenibles, que las acuícolas son muy interesantes. Yo no sé en Andalucía cómo se están trabajando, pero que tenemos que empezar a utilizar el mar para también toda ese criterio de sostenibilidad. ¿Cuál es el conflicto con el que, pues, que vamos a tener que acordar una serie de cambios en los agricultores tradicionales respecto de las rutinas de trabajo? Ya tenemos ahí dos posiciones encontradas y un método que es la negociación para ir aunando esas posturas. Otra, por ejemplo, implementación de nuevas tecnologías, conflictos, barreras financieras y falta de familiaridad con las nuevas tecnologías. Lo digital no lo pasamos todavía por el arco del triunfo. Por favor.
Entonces, claro, después estamos en todo lo que son las startups y todo lo que es, pero es que hay un sector primario que es fundamental que necesita de una reorganización de todo este tipo de cosas. Y las posiciones están muy encontradas y nosotros tenemos que convertirnos en máquinas de convencer, de influir y de negociar. Eso es mi planteamiento o lo que me gustaría con vosotros. Y la última, pues una distribución y cadena de suministro, conflictos, restaurar la cadena de suministro, negociando con términos, con los intermediarios y con los minoristas. Y después vamos a acabar, pues, ¿qué efectos tendrá este proceso de negociación sobre los emprendedores que quieren innovar? Y un poco nos vamos a quedar casi ya con poquito tiempo para poder reflexionar sobre estas tres cosas. Pero ahora lo que me gustaría, a ver, es, aquí he puesto una especie de ejemplo, me gustaría que cogierais una situación, es decir, busquéis una situación que ha sido conflictiva, que creáis que la negociación iría bien, y ir rellenando. Yo lo he rellenado porque sé que iba a haber muy poquito tiempo para esto, lo que yo llamo la chuleta, pero que esa chuleta se puede ampliar, pero sobre todo por si después vosotros en casa queréis seguirlo trabajando. Decíamos, en la parte roja están como las fases que atraviesa, mejor dicho, los objetivos que tienen cada una de las fases. Por ejemplo, la primera es preparar la situación y buscar el momento adecuado, crear un clima positivo y de confianza. ¿Para qué? Pues para poderme hacer con toda esa información, que unas veces pues el conflicto está en temas legislativos, o demandas de mercado, competencia o fluctuación económica. Por otra parte, ahora vamos a definir el conflicto, y vamos a ver cuáles son los intereses que tienen cada una de esas partes. Y eso tenemos que tenerlo con claridad y con precisión, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer para eso? Pues lo que os decía, de promover los objetivos, vamos a intentar ir desde los objetivos que tengo que conseguir, porque tengo que conseguir, a lo siguiente, que es el paso siguiente en este sentido, que serían pues probable, o no recuerdo mismo, ya me he puesto un poquito nerviosa en este sentido con la cuestión. Y el tercero, los que me terminaría gustando conseguir. No quiero volver a la filmina, perdón, a las diapositivas anteriores porque nos haría perder tiempo. Acuerdos, los menos lesivos para ambas partes, porque estamos en un método en el que todo se evita la confrontación y lo que se quiere es aunar y que todas las personas salgan beneficiadas. El cumplimiento que llevará a la práctica, y siempre, por esto que decíamos de la negociación para la innovación, pues hasta qué punto esos acuerdos, esas prácticas que se van a llevar a cabo en esos acuerdos, pues de alguna manera van a revertir sobre esa innovación sostenible. Entonces, si vosotros queréis coger un papel y un lápiz e intentar durante 2 minutillos que nos van a quedar, pues intentar hacer una especie de guión de lo que podría ser pues las partes y lo que tendríamos que trabajar en cada una de ellas. Después, pues al estar esta sesión grabada, pues si alguno quiere volver sobre ella, yo espero que esta diapositiva pues os vuelva a aparecer y os pueda servir un poquito de guía, para ir un poquito más allá del simplemente mostrar. ¿Queréis que comentemos algo sobre esto? O porque sé que vamos mal de tiempo, o continuamos y después lo hacéis ya tranquilamente vosotros en casa. Incluso podéis buscar un compañero, podéis buscar con alguien y hacer una serie de ejercicios al respecto de esto. Adriana, yo pienso que por tiempo nos quedamos con tu propuesta, exactamente como vamos a mandar la presentación. Cuando me la envíe yo la voy a remitir a todos los participantes, entonces nos quedamos con la tarea, vale, si pues te parece, para que ya tú puedas llegar a las una propuesta conclusiones. de otra, a raíz de la intervención que tuvo antes este compañero. Haría hablar sobre los climas laborales. Los climas laborales tienen mucho de la percepción que cada persona tenemos de las cosas, que además no las creemos, nunca las revisamos. Y claro, pues en momentos en que hay un malestar muy grande por 40.000 cosas, pero es que ya también tenemos malestar hasta por lo que no tendría que haberlo. Así que lo dejo ahí como oferta de hablar de los climas laborales en otra de los talleres que vosotros preparáis,
si os resulta adecuado. Bueno, pues ya está. ¿Qué es lo que ocurre entonces? ¿Por qué es importante realmente esa negociación para la innovación? Pues porque va a influir en la toma de decisiones de los emprendedores, que van a considerar los intereses de las partes involucradas en la negociación y van a cambiar, genuinamente van a cambiar su manera de hacer las cosas. También porque va a afectar a la innovación de los emprendedores, que van a ir encontrando campos nuevos donde desarrollar y donde ejercitar y donde persistir y donde acordar, porque estamos hablando de la negociación. Y también la negociación pues va a presentar oportunidades de crecimiento en los emprendedores, porque van a poder establecer una serie de alianzas estratégicas. Y por último, pues también, claro, bueno, puede ser bueno, pues va a implicar algunos riesgos financieros. Posiblemente, pues el aprendizaje de todo esto tiene un coste de tiempo y también a veces económico, pues en asesores y en determinadas cosas para que nos puedan dar un mejor resultado. Por eso digo que es importante que los emprendedores comprendan los riesgos y las oportunidades asociadas a la negociación y tomen decisiones informadas en consecuencia. Y bueno, este ya sería lo último, que es pues que otra vez, volviendo a ese método de ganar-ganar, que es pues la colaboración y unas relaciones más duraderas, maximizar el valor integral al integrar opciones valiosas, la reducción de los conflictos, la mejora de la comunicación y la flexibilidad, el acuerdo equitativo, los comportamientos de aceptación y compromiso con la otra parte, los enfoques en los intereses y no en las posiciones que hemos comentado antes. Y la última que quería poner es 7 palabras, pero este era un ejercicio, pero bueno, tampoco nos da mucho tiempo, pero yo ya lo traía resuelto por si acaso, que me lo he inventado sobre la marcha, que era un poco decir, bueno, la palabra respeto, qué cosas, ese respeto asociado a lo que es la negociación, podemos encontrar. ¿Qué 7 palabras? Pues podemos razones, empatía, sensibilidad, perseverancia, exposición de puntos de encuentro, tocar todas las alternativas y ordenar los acuerdos. Se me ha olvidado poner ordenar los acuerdos para estar muy atento a ello y que de alguna manera pues sigan presentes en ese futuro más innovador al que aspiramos. Bueno, pues mirad qué gracias tan complicadas han aparecido por aquí, pero bueno, era lo que quería deciros, ¿vale? Bueno, pues dejo, ¿puedes por favor coger tú el mando, Fátima? Sí, estoy por aquí y nada, ya estamos, bueno, agradecerte tu exposición, que has apurado el tiempo al máximo. Bueno, espero no verme pasado mucho, ¿no? No, que va justo a tiempo, un minuto, minuto. ha llegado al final justo a tiempo. Lo único que ocurre es que no he dejado la participación, porque siempre es muy interesante y eso pues es un aspecto que yo tendré que mejorar para las Te veces. están dando las gracias a todos, dar las gracias. Las gracias os las doy yo a vosotros. Pues, Nos dicen que ha sido muy interesante, Adriana, y muchas gracias por tu intervención. Y todos los comentarios son así positivos, muchas gracias, ha sido un placer, muy interesante. Así que muy buena comunicadora. Así que nos suscribimos. Muchas gracias y ya os digo que a mí también me ha servido todo esto para yo también ponerlo en uso y practicarlo diariamente. Así que muchas gracias a todos y a vosotros por haber contado con SECO para este taller. Gracias. Muchísimas gracias, Adriana.